La historia de la iglesia ha sido una que ha estado bañada con un mar de sangre realmente. Desde sus inicios, las persecuciones en la iglesia han sido constantes y han sido muy comunes. Solo usted tiene que hacer es abrir las páginas de su Biblia en los capítulos del libro de Hechos, y usted va a darse cuenta que bien temprano en la historia de la iglesia comienzan las persecuciones. Nos encontramos ya en el capítulo 4 de Hechos con Pedro y Juan siendo arrestados. En el capítulo número 7 tenemos a un hombre de nombre Esteban siendo apedreado a muerte por su testimonio del Evangelio. Usted llega al capítulo número 8 y nos encontramos con un Saulo que se había levantado en contra de la iglesia. Mire cómo describe la Escritura a Saulo y su persecución. Hechos capítulo 8, versos 1 al 3. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Tan pronto como el evangelio comienza a predicarse y esparcirse, comienza la persecución. Después de la conversión de Saulo, que luego eventualmente lo venimos a conocer como Pablo, él deja de perseguir a la iglesia, pero el resto del libro de los Hechos, hay un tema que va entrelazado a través del libro de los Hechos, es los viajes de Pablo y las persecuciones que surgían en contra de él por su predicación del evangelio. Cuando llegamos al año 64 después de Cristo, nos encontramos ahora con una persecución gravísima. No solo con una persecución religiosa que fue la que surgió en Jerusalén, porque la razón por la cual los judíos persiguieron a los creyentes, que eran judíos también, es porque estos judíos ahora decían tener un Mesías y los otros judíos decían, ustedes están errados. Y de la misma manera como los judíos crucificaron a Jesús, los judíos comenzaron a perseguir a todos esos otros judíos que decían creer en Jesús. Pero en el año 64 ahora llegamos a ver una persecución no solamente religiosa, sino también una política. El emperador romano Nerón comienza a perseguir a los cristianos de manera horrorosa, tan temprano como el año 64 después de Cristo. Justo González, en su libro Historia del Cristianismo, escribe lo siguiente, dice, además de matarle a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió, escuche, en pieles de las bestias para que los perros los mataran a dentelladas o a mordidos. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la noche. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. Hay un libro que yo lo he mencionado en varias ocasiones. El título en inglés es Fox's Book of Martyrs. En español se diría el libro de los mártires de Fox. El autor se llama John Fox. Y él detalla ejemplos de las persecuciones que surgieron en el tiempo de la iglesia primitiva. Los primeros 300 años de historia de la iglesia, Fox escribe que hubo 10 tiempos de persecución específica, comenzando con la de Nerón hasta eventualmente en el año 303 con la Diocleciano, era el emperador romano en aquel tiempo. Y él escribe varias historias de personas y cómo es que ellos murieron. Leer el libro de los mártires de Fox es un poco difícil porque en muchas ocasiones él describe las persecuciones y cómo fue que mataron a estos creyentes. No sabemos de todo, él no escribe todos los que murieron porque realmente todos los cristianos que han muerto se estima que son más de 100 millones a través de la historia, dando su vida por el evangelio. Así que Fox no escribe todos los detalles, sino que él escribe los detalles de algunas personas que se conocen y que sus historias fueron grabadas en los libros de la historia para que nosotros tuviésemos hoy día los detalles de ellos. Permítanme darle algunas para que ustedes tengan un ejemplo. Vitus es un nombre, un ciliciano de considerable familia. Estoy citando a Fox aquí directamente. Fue criado cristiano,
Cuando sus virtudes aumentaban con sus años, su constancia lo sostenía bajo todas las aflicciones y su fe era superior a los peligros más peligrosos. Su padre, Hilas, que era un pagano, encontrando que él había sido instruido en los principios del cristianismo por la enfermera o la madre de crianza de Vitus, utilizó todos los esfuerzos para traerlo de nuevo al paganismo y finalmente sacrificó a su hijo a los ídolos el 14 de junio del año 303. Susana, otra historia, sobrina de Cayo, obispo de Roma, fue presionada por el emperador Diocleciano a casarse con un noble pagano que estaba casi relacionado con él. Rechazando ella el honor que se le destinaba, fue decapitada por la orden del emperador. Otro hombre de nombre Romano, nativo de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea en el momento del comienzo de la persecución de Diocleciano. Al ser condenado por su fe en Antioquía, fue azotado, puesto en la parrilla, su cuerpo fue desgarrado con ganchos, su carne cortada con cuchillos, su rostro escarificado, sus dientes golpeados desde sus órbitas y su pelo arrancado por las raíces. Poco después se le ordenó que fuera estrangulado, 17 de noviembre del 303. Una más. Un hombre de nombre Pedro, no el Pedro de la Biblia, otro Pedro. Era un eunuco del emperador, era un cristiano de singular modestia y humildad. Fue puesto sobre una parrilla y asado a fuego lento hasta que expiró. Y así, mi amado hermano, una detrás de la otra, podemos ver las historias de los creyentes que han sido perseguidos desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué eran perseguidos? ¿Por qué surgieron tantas persecuciones? Especialmente en ese tiempo de la historia primitiva de la iglesia, esos primeros 300 años. Bueno, ellos tenían solo un Señor, Jesús, y no aceptaban a César como un Señor. Acuérdense que los romanos, ellos veneraban al César como un Dios. Y ellos entonces eran vistos como traidores dentro del gobierno romano. Se negaron a ofrecer sacrificios al César cuando eran requeridos. Eran vistos como revolucionarios. Tenían un rey que no era el César, un reino que no era el romano. Aparte de eso, se reunían en lugares clandestinos porque si lo hacían abiertamente eran perseguidos. Así que los veían como un tipo de revolución. En sus reuniones estaban planificando algún tipo de revolución secreta para levantarse contra el reino. También los cristianos predicaban a un solo Dios, mientras que los romanos creían en muchos dioses. Es un problema bien grave para el negocio de los ídolos. En muchas ciudades había gente que se enriquecían haciendo y vendiendo ídolos, pero cuando el evangelio llegaba, libraba a las personas de los ídolos, los quemaban y los botaban, y entonces ahora los fabricantes de ídolos se veían en un problema grave. Se comienza entonces la persecución. Eventualmente Constantino asume el poder del Imperio Romano y termina ese tipo de persecución política porque Constantino toma el cristianismo, lo hace la religión oficial de la iglesia, del gobierno romano. Y haciendo entonces la religión oficial del gobierno romano, el cristianismo, esa persecución termina. Pero en vez de realmente terminar la persecución en contra de los creyentes, lo que hizo fue que se transformó y una persecución diferente fue la que comenzó. Porque cuando Constantino ahora hace la iglesia oficial religión del gobierno, lo que hace es que se convierte en una máquina política. Surge poco después lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual es una iglesia que apostata de la fe, se convierte ahora en una fuerza política y comienza ahora a perseguir a los verdaderos cristianos. Ahora la Iglesia Católica a través de las historias, mi amado hermano, ha matado a miles y miles de verdaderos cristianos. Usted solamente tiene que dar hacia adelante y llegar al tiempo de la reforma y usted va a darse cuenta, mi amado hermano, que bajo el gobierno del catolicismo, el liderato del catolicismo, muchos reformadores entregaron su vida. Podemos ver una historia tras otra de cómo perseguían a aquellos que predicaban el evangelio verdadero. Y aún hoy día, mi amado hermano, nosotros tenemos persecución en contra de los creyentes. Quizás aquí en este país donde estamos, Dios nos ha dado cierta libertad y ciertas protecciones debido a los comienzos de este país. Fue un comienzo con unos principios bastante cristianos, o por así decirlo, centrados en la palabra o en la Biblia. Y por tal razón, esta nación ha sido una nación protectora de la libertad religiosa de los creyentes.
Pero todavía tenemos hoy día países, mi amado hermano, en los cuales matan a los cristianos. Les queman las iglesias, les prohíben tener Biblias. Para muchas personas en otros países el tener una Biblia en sus manos es un privilegio. Y yo en casa tengo como 10 probablemente de ellas. Y yo estoy seguro que usted tiene varias también en su hogar. Y muchos cristianos en otros países simplemente una Biblia es un privilegio que tienen. Pero aún aquí en esta sociedad donde nosotros tenemos, mis hermanos, estamos viendo que nuestra libertad de religión está siendo atacada. Hoy día, si usted se atreve a expresar su fe de manera pública, probablemente usted sea perseguido. Nos están comenzando a acorralar, por así decirlo. Nuestra fe está en directa contradicción de las creencias y la práctica de nuestra sociedad. Y por tal razón, mis amados hermanos, si nosotros nos atrevemos a hacer pública nuestra fe, probablemente usted va a experimentar algún tipo de persecución, aunque quizás no le corten la cabeza, pero de manera social, de alguna manera u otra, usted va a sufrir alguna consecuencia. ¿Okay? Nosotros predicamos un mensaje diferente. Ya sea nuestro entendimiento de la creación es diferente a lo que el mundo enseña. Ya sea cuál es la naturaleza del matrimonio, o el propósito y el orden de la sexualidad humana, o el valor de la vida, nuestra sociedad sigue más y más andando por el camino de la perversión y el pecado. Y aquellos que se atreven a ir en contra de lo que ya muchos han dado por establecido, ¿sabe qué? Probablemente pagarán las consecuencias. Esa es la realidad. Nosotros predicamos un mensaje que contradice lo que el mundo cree. Y por lo que nosotros predicamos y por lo que nosotros vivimos, seremos perseguidos. Leamos ahora entonces, con eso en mente, lo que Jesús nos dice aquí en Juan capítulo número 15, verso 18 en adelante. Dice así la palabra. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo nos odia. Acordaos de las palabras que ya os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me odiaron sin causa. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos este capítulo y en los últimos meses que hemos estado cubriendo esta porción de Juan, hemos dicho que nos encontramos en el jueves en la noche. Nos encontramos con Jesús antes de ir a la cruz. Literalmente el capítulo 13 hasta el capítulo 17, todo eso ocurre una misma noche. Y una de las cosas que yo les dije a ustedes cuando comenzamos el capítulo número 13 es que esta porción está repleta de amor. Está repleta de amor. Si ustedes se recuerdan, el capítulo 13, verso número 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para estar con el Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Comienza con amor. Y cuando vamos hacia adelante al capítulo 17, verso 26, terminamos con amor también. Dice: yo les he dado a conocer tu nombre, este Jesús hablando al Padre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me amaste esté en ellos. Todos estos capítulos nosotros, yo les dije a ustedes la semana pasada que vemos literalmente el amor de Jesús hacia el Padre y hacia sus discípulos, el amor del Padre hacia Jesús y los discípulos de Jesús, y el amor de los discípulos de Jesús hacia Jesús y hacia el Padre. Y se manifiesta de una manera u otra, hay diferentes facetas de este amor y Jesucristo nos las va describiendo y hablando, enseñándonos sobre eso. Toda esta porción, dicho sea de paso, es una manifestación del amor de Jesús hacia sus discípulos. Jesús está literalmente aquí ofreciendo palabras de consuelo y palabras de fortaleza, que es una expresión de su amor a ellos. Él les dijo: me voy. Pero Él no quiere irse sin antes exhortarlos,
con palabras de esperanza. Si usted va hacia atrás al capítulo número 14, Él les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le da la esperanza de que hay un lugar para ellos reservado en el cielo. Le da la esperanza de que Él no los dejará solos, sino que enviará a su Santo Espíritu para estar con ellos. Una y otra vez Jesucristo, amándolos a ellos, les está dando a ellos palabras de exhortación y palabras de edificación, palabras de esperanza. Todo esto es una expresión del amor de Él. Pero en esta mañana el asunto toma un giro. Y vamos de hablar acerca del amor a hablar acerca de odio. Vamos de ver el amor que Jesús tiene por los suyos a ver el odio que el mundo tiene por Jesús y por los suyos. ¿Usted nota cómo es que cambia? El verso número 17 dice, en esto os mando que os améis unos a otros. ¿Ve? Este es el mandamiento mío, ámense. Pero el verso 18 dice, si el mundo os odia. Vamos a hablar de amor, a hablar acerca de odio. Y hoy quiero que nosotros entendamos 4 cosas. Vamos a plantarnos en 4 principios aquí. ¿Okay? La primera es una realidad y las otras 3 son explicaciones de esa realidad. ¿Okay? Número 1, la voy a decir, luego vamos a entrar más profundo en ella. Número 1, el mundo nos odia. Número 2, no somos parte del mundo. Número 3, el mundo odia a Jesús. Y número 4, el mundo no conoce a Dios. ¿Okay? Plantémonos en la primera. Es una realidad. El mundo nos odia. Aquí cuando estamos hablando de mundo, no estamos hablando de la tierra en el sentido de lo que es materia. En este contexto se refiere al sistema mundial caído compuesto de personas no regeneradas y controladas por Satanás. Estamos hablando de todo lo que es pecado. Toda la corriente de todo pensamiento que es contrario a Dios. Aquí la palabra mundo literalmente viene del griego cosmos, que quiere decir un sistema de orden. Estamos hablando de un sistema de orden en el pecado. Un sistema de pecado completo que literalmente cubre todas las cosas. Es el reino caído de esta tierra. Estamos hablando entonces que vemos una guerra, una división, por así decirlo, entre lo que es el reino de Dios, lo que es la palabra de Dios y lo que es el reino del pecado de Satanás y las mentiras de ese reino. Estamos hablando de las tinieblas y de la luz. Estamos hablando de la perdición y de la salvación. ¿Okay? La realidad es la siguiente, que el mundo, el sistema de pecado y todos los que viven dentro de ese sistema, esa corriente de oscuridad y de tiniebla, odia a todos aquellos que son de Jesús. Tenemos que entender lo siguiente, mi amado hermano. Yo tengo que comprender tal cosa. El mundo va a odiar a los que aman a Cristo. Eso es claro en la palabra. Y para mí a veces es increíble ver cómo la iglesia de Cristo ha permitido, se ha pervertido en su intento falible de tratar de agradar al mundo. Muchas iglesias hoy cambian el mensaje porque quieren alcanzar al mundo y abandonan el evangelio porque quieren alcanzar a las almas. Es como que una contradicción. ¿Cómo tú vas a cambiar el mensaje para alcanzar al mundo? ¿Okay? No solamente las iglesias, sino que muchos creyentes también ocultan quiénes son ellos por temor al rechazo o porque quieren ser aceptados por los demás. Quieren que el mundo y los que están en el mundo los acepten. Y por tal razón comienzan a vivir dobles vidas. Por un lado dicen creer en Jesús, pero por otro lado no se atreven a profesar su fe. Viven, por así decirlo, bajo una máscara, ocultando su naturaleza por temor a lo que dirán o al rechazo del mundo. Entendemos que si el mundo nos ama es porque quizás no estamos siendo fieles a la misión que Cristo nos dejó. Entendamos lo siguiente, el mundo nunca va a amar a lo que es de Dios, a lo que es de Cristo. Y si usted es de Cristo, deje de tratar de que el mundo lo ame, por favor. No pierda su tiempo buscando agradar al mundo de alguna manera y hacer que sonría. No pierda su tiempo en eso, mi amado hermano. Tenemos que aceptar la realidad que existe una diferencia, una distinción entre los que son de la luz de Cristo y los que son de las tinieblas. Existe una división entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Okay?
Por eso es que la palabra constantemente nos llama a nosotros a que nos separemos del mundo, de las cosas que son del mundo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No os adaptéis, la Reina Valera dice, no os conforméis, o sea, no tomes la forma, no tomes el molde del mundo, sino transforma tu mente a través de la palabra, es lo que nos llama a decir. Juan mismo en su primera epístola, capítulo 2, verso 15 al 17, dice algo similar. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, mira, ¿qué es lo que está hablando Juan? Que mucha gente se confunde con las cosas del mundo. Pastor, ¿qué es el mundo? Celulares del mundo, eso es otra cosa del mundo. No puedo tener un celular. Yo escuché a una persona hacerme esa pregunta. No, ¿de qué está hablando Juan? Dice, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra una y otra vez nos llama a nosotros a que entendamos que yo no puedo pertenecer al sistema de pecado del mundo. ¿Okay? No puedo pertenecer al sistema de las tinieblas, al reino de las tinieblas. Tengo que aprender a separarme. Tenemos que entonces aceptar la realidad de que el mundo odiará a todos aquellos que quieren ser fieles a Jesús. Me gusta lo que dice el pastor Sproul. Dice, si estás predicando a Cristo y viviendo fielmente para Él, vas a recibir la misma respuesta que Él recibió, gente queriendo matarte. La realidad. Ahora, una pregunta para que meditemos en ella. ¿Quiere decir esto que tengo que separarme completamente del mundo y no tener ninguna relación? ¿Me tengo que encerrar ahora en un cuarto, en un monasterio? ¿Me voy a meter a una montaña en donde estoy completamente separado del mundo? ¿Eso es lo que estoy queriendo decir? Por supuesto que no. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio dentro del mundo. ¿A quién usted cree que le vamos a predicar? Si no es a todas aquellas personas que están bajo el dominio de las tinieblas. Aquellos que son enemigos de la cruz, a su vez, son nuestro campo de misión. ¿Ok? Es a quienes Dios nos ha llamado a predicarles el Evangelio. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender, el punto es que tenemos que entender que nosotros no lograremos alcanzarlo para Cristo haciéndonos como ellos. Déjame repetir eso. Yo no voy a alcanzar a las personas que están perdidas en sus delitos y pecados para Cristo, yo haciéndome como ellos. Eso no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Sí, tengo una misión de predicar el Evangelio al mundo, pero Dios nos dice, tiene que ser diferente al mundo. Tiene que ser distinto a ellos. Esta distinción es lo que valida ahora nuestro mensaje. Míralo como Pedro lo pinta en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, santa quiere decir separada, un pueblo separado, pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Yo tengo que ser real sacerdocio, nación santa, linaje escogido para anunciar las virtudes. Mi predicación del Evangelio no se desliga de mi separación del mundo. Dios no quiere que yo sea como el mundo. Pedro nos enseña a nosotros que literalmente somos peregrinos y somos extranjeros. Ahí en el verso número 11 de Pedro, 1 de Pedro 2, dice, amados, ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Cómo qué? Como extranjeros y peregrinos. No perteneces al sistema. No perteneces al sistema de gobierno de Satanás. Estamos en el mundo, para usar las palabras de Jesucristo en el capítulo 7, pero no somos del mundo. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender la realidad de que el mundo va a odiar a todos aquellos que quieren amar a Jesús y vivir fielmente para Él. ¿Ok? Ahora, quizás alguno de ustedes estará preguntándose, pero pastor, si el mundo nos odia, si el mundo nos odia y las personas que están bajo el gobierno de Satanás nos odian, ¿cómo nosotros podemos ahora predicarles el Evangelio? ¿Cómo van a escuchar el mensaje si nos odian? Escuchen bien.
Nuestra labor no es hacer que el mundo nos ame. Nuestra labor no es hacer que el mundo nos ame. Nuestra labor es simplemente predicarle la verdad del Evangelio. Yo no tengo que hacer que la gente me ame. Por supuesto, no estoy diciendo ahora o abogando que seamos altaneros. No estoy abogando ahora que los tratemos mal. No estoy hablando ahora que los tratemos de manera irrespetuosa. De ninguna manera. La Escritura nos habla a nosotros que seamos amorosos, que seamos humildes, que hablemos con sazón en la lengua, o sea, que nuestras palabras estén bien sazonadas, que sepamos hablar bien. Por supuesto. Tenemos que tratar a la gente con respeto. No estoy hablando de nosotros ahora faltar respeto a las personas o tratarlos ahora con desamor. Pero tenemos que entender que nuestra misión no es hacer que el mundo nos ame. Nuestra misión es predicarle el Evangelio a todos los que están en el mundo. Es Dios quien hace la obra de sacar a las personas del reino de las tinieblas, del reino del pecado, del dominio de Satanás y traerlos a la luz en Cristo. Es Dios el que hace esa obra. ¿Ok? Así que la primera realidad, esta realidad, tengámoslo en nuestra mente, por favor. El mundo odia a Jesús y odia a todos aquellos que son de Jesús. Ahora, ¿por qué nos odia el mundo? El mundo nos odia, número uno, porque no somos del mundo. El mundo va a odiar al creyente porque el creyente no es del mundo. Mira el verso 19, lo que Jesucristo dice ahí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nosotros no pertenecemos al mundo. En un momento pasado quizás fuimos del mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no compartimos su espíritu. No estamos motivados por sus metas y por sus deseos. No estamos ahora gobernados por sus principios. Mira lo que Jesucristo dice aquí. Si fuerais del mundo, el mundo nos aceptaría. La palabra ahí amaría es del griego phileo, que hace referencia a una afección natural. No estamos hablando del amor ágape o el amor perfecto que solamente proviene de Dios, sino de una simple aceptación. Esto es una realidad que todos nosotros experimentamos aún en nuestra vida diaria, por lo general y naturalmente hablando. Se nos hace más fácil aceptar y amar a aquellos que son como nosotros que a aquellos que son diferentes a nosotros, ¿verdad que sí? Naturalmente hablando, a nosotros se nos hace más fácil aceptar a aquellos que se ven como nosotros, que hablan como nosotros y que piensan como nosotros, de manera natural. ¿Ustedes saben eso? Esa es la base del racismo. Esa es la base del racismo. Como no se ve como yo, porque no habla como yo, pues tengo prejuicios en contra de esa persona. Naturalmente hablando, el hombre opera de esa manera. Entonces lo que Jesucristo está diciendo aquí es esto. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos aceptaría sin ningún problema. Porque seríamos como ellos, hablaríamos como ellos, actuaríamos como ellos, nos comportaríamos como ellos, pensaríamos como ellos. Nos recibirían sin ningún problema. Pero ahora, no somos del mundo. Y por esa razón el mundo no nos acepta. Por esa razón el mundo nos odia. Ahora, preguntemos. Me gusta hacer preguntas para hacerlos pensar ustedes. ¿Por qué es que no somos del mundo? Jesucristo dice, si fuerais del mundo, pero la realidad es que no somos del mundo. Si fuerais del mundo, entonces, ¿por qué es que no somos del mundo? Porque fuimos suficientemente inteligentes para poder sacarnos a nosotros mismos de ahí. Porque somos mejores que el resto de aquellos que todavía están en el mundo. ¿Será esa la razón? Yo no soy del mundo porque es que yo fui tan bueno que me pude yo sacar del mundo a mí mismo. Mira lo que dice Jesucristo, para que no perdamos esto de vista. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Porque yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Cristo está diciendo, yo los saqué, yo los seleccioné, yo los escogí. Y una vez más, la semana pasada estuvimos hablando de esto. Jesucristo dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. ¿Se recuerdan la predicación de la semana pasada? Surge una vez más a la luz la doctrina de la elección divina, de la realidad que es Dios el que escoge, el Dios el que llama, el Dios el que hace la obra. Y una vez usted la acepta, una vez usted la da por sentada, aunque sea difícil de aceptar, una vez usted la acepta, todos estos versos bíblicos comienzan a hacer sentido y usted comienza a leerlo. Oye, mira, está más claro no canta un gallo, decimos en Puerto Rico. ¿Ok? Esta doctrina de la elección divina calla toda presunción, aplasta todo orgullo, destruye todo intento de autoexaltación y solamente da la gloria a Dios. Es lo que hace.
Nosotros no sois del mundo, le dice Jesús a los discípulos. Pero antes de que ustedes piensen que es que ustedes realmente lo pudieron hacer por su propia cuenta, sépanse, no soy del mundo porque yo os escogí de entre el mundo. Hay una realidad ahí, mi amado hermano. Número uno es que Cristo es el que escoge. Y número dos, ¿sabe qué? Éramos del mundo. De ahí estábamos. Jesús le dice a los discípulos, yo os escogí de entre el mundo. O sea, yo los saqué, los arranqué. Estaban en las tinieblas, ahora están en la luz. Pero fui yo el que los fui, los busqué y los traje. Estábamos ahí, estábamos todos condenados. Estamos todos condenados. Y Dios ahora hizo la obra de escogernos y traernos a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser Dios el que escoja? ¿Sabe por qué? Porque si Dios es el que lo hace, la gloria le pertenece a Él. Si Dios es el que lo hace, su gloria es exaltada y elevada. Si Dios es el que lo hace, yo no tengo nada por qué enorgullecerme. No tengo ningún crédito que yo pueda tomar. Al final al cabo tengo que decir, fue Dios el que lo hizo todo. Si fuéramos nosotros los que escogemos a Dios, si fuéramos nosotros, tendríamos de qué enorgullecernos. Y eso ocurre. Hay muchas personas que son muy orgullosas espiritualmente hablando, se enorgullecen mucho de su mucha santidad, porque creen que son ellos los que realmente vinieron. Creen que son ellos los que realmente hicieron la obra. Creen que son ellos los que tomaron la decisión. Creen que son ellos los que lo hicieron. Y se enorgullecen. Pero cuando yo acepto la doctrina de la elección divina, lo que termina haciendo es aplastando mi orgullo. Y tengo que decir, la gloria solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que el mundo nos odia porque no somos del mundo. El mundo nos odia, punto número 3. El mundo nos odia porque odia a Jesús. El mundo nos odia porque el mundo odia a Jesús. Mira el verso 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Okay? Si el mundo os odia, sépase que ya me odió a mí antes. Verso número 20 para que continuemos esa línea de pensamiento. Acordaos de la palabra que ya os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. ¿Qué quiere decir esa frase? Un siervo no es mayor que su Señor. ¿Y por qué Jesucristo dice acordaos de la palabra que ya os dije? Bueno, si vamos hacia atrás, hacia el capítulo número 13, cuando Jesucristo habla de que cuando fue a lavar los pies a los discípulos, Él le dice el verso 16, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que aquel que le envió. Y lo que está queriendo decir es, si yo soy mayor que ustedes y le lavé los pies a ustedes y les he servido a ustedes, ahora ustedes tienen un ejemplo para hacer lo mismo que yo hice. Porque yo soy el maestro, yo soy el Señor y ustedes no son mayores que yo. Y si yo lo hago, ustedes no tienen excusa para no hacerlo. Ese es el contexto en el cual Jesucristo lo habla ya en el capítulo número 13, en el contexto del lavatorio de los pies de los discípulos. Aquí lo hace en el contexto de la persecución. Aquí lo hace en el contexto del odio que el mundo tiene hacia Él. Si me odiaron a mí, no piensen que los van a amar a ustedes. Eso es lo que está queriendo decir. Y si usted lee el Evangelio de Juan, usted va a ver una y otra vez, mi amado hermano, que Cristo fue constantemente perseguido. Ya lo hemos visto. Capítulo 5, verso 16. Miren, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Verso 18. Entonces por esta causa los judíos, aunque aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Capítulo 7, verso 1. Después de esto Jesús estaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. En el capítulo 7, verso 32, vemos a los fariseos enviando a los alguaciles para que arrestaran a Jesucristo. En el capítulo 8, verso 59, dice que tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En el capítulo 10, verso 31, dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En el capítulo 11, verso 53, vemos la decisión final. Mira lo que dice. Así que desde ese día planearon entre sí matarle. Entonces, si a Jesucristo le hicieron tal cosa, ¿habremos nosotros de esperar algo diferente? Hagámonos una pregunta. ¿Acaso somos nosotros mejores que Jesús? Que siendo Él rechazado por el mundo, nosotros ahora podemos esperar ser aceptados por el mundo. Si Jesús sufrió por ser obediente al Padre, nosotros también sufriremos por ser obedientes a Jesús. Esa es la realidad. Si Jesús fue rechazado, ¿esperaremos nosotros tener la alabanza del mundo? ¿Esperaremos nosotros ahora tener el halago del mundo? ¿Sabe que a mí siempre me preocupa una cosa? Me preocupa
mucho cuando yo veo a pastores, predicadores, cantantes, cristianos, que están tan enfocados en recibir la aprobación de parte del mundo. Tan enfocados en que se les alabe y se les reconozca. Tan enfocados en que su canción llegue a recibir los premios Grammy. Tan enfocados en la adulación del mundo. Si el mundo te adula, si el mundo te echa piropos, cuidado, cuidado. Porque si estás siendo fiel al mensaje del Evangelio, no esperes que el mundo te ame. A mí siempre me llama la atención y me preocupa mucho, mis amados hermanos, ver el caso de pastores y predicadores que están tan enfocados en ser aceptados por los políticos, por ejemplo. ¡Oh! Tienes un enfoque tan grave en eso. Tienes un enfoque tan grave y tan grande en ser visto al lado del gobernador, o al lado del alcalde, o al lado del senador, o lo demás. Y no estoy diciendo que nosotros no podamos hacer buenas obras y socialmente hablando, por supuesto. Pero ¿cuál es la motivación de tal cosa? No, mi amado hermano, entendamos algo. Que si nosotros estamos siendo fieles al mensaje del Evangelio, al mensaje de la cruz, pocos políticos van a querer pasar tiempo con ustedes. Si yo soy fiel al mensaje del Evangelio, pocos políticos van a querer pasar tiempo conmigo. Pocos. Probablemente no van a querer ni siquiera venir aquí. En esta iglesia se predican la Biblia. En esa iglesia abren la Biblia, la enseñan. Hay un problema ahí. ¿Okay? Así que el mundo nos odia porque el mundo odió a Jesús. Él es, por así decirlo, nuestro ejemplo de sufrimiento. Meditemos en las palabras del escritor de Hebreo en el capítulo 12, versos 2 y 3. Mira lo que él dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó toda tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cristo soportó el odio, Cristo soportó la angustia, Cristo soportó, mi amado hermano, ya todo el desprecio del mundo. Y aquí el escritor de Hebrón dice a nosotros, miren el sufrimiento de Cristo, miren el odio que él recibió, miren la persecución que él recibió, miren la vergüenza que él recibió de parte del mundo, y que eso sea una motivación para animarnos a nosotros mismos en medio de nuestras corrientes, aflicciones y persecuciones. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que llevó a aquellos mártires que les leí al principio del sermón a entregar su vida por el Evangelio? ¿Cómo es que ellos pudieron hacer tal cosa, mi amado hermano? ¿Sabe qué? Ellos tenían su mirada clavada en el autor y consumador de su fe. Ellos no estaban mirando hacia adentro, mirando a sí mismos. Ellos estaban mirando hacia afuera, hacia Cristo, hacia su obra. Y se decían a sí mismos, si mi maestro sufrió por mí, ¿cómo yo voy a negarlo a él? Y el sufrimiento de Jesucristo, la cruz de Cristo, se convertía entonces ahora en una forma de motivación, en lugar de fortaleza. Por eso es que el escritor de Hebreo nos llama a nosotros a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él sufrió, él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y ahora esa hostilidad que él soportó es una forma de ayuda y fortaleza para nosotros. Así que la primera realidad que queramos que entendamos, el mundo nos odia. El mundo nos odia porque no somos del mundo. El mundo nos odia porque odia a Jesús. Y final, para ir cerrando ya, el mundo nos odia porque no conoce a Dios. El mundo nos odia porque el mundo no conoce a Dios. No conocen a Dios. Verso 21 al 25, permítanme leerlo y luego lo repasamos. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocen al que me envió. Esa es la realidad, mi amado hermano, la cual el mundo vive. Todas estas cosas, dice Jesús, os harán por causa de mi nombre. La razón por la persecución que la iglesia sufre es el nombre de Jesús o nuestro testimonio de Él.
Somos embajadores, somos representantes, hablamos como Él, andamos como Él, tenemos la misma mente, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Tenemos los mismos deseos, las mismas ambiciones y el mismo destino que Jesús. Somos uno con Jesús. Su vida corre por nuestro cuerpo espiritual. Nuestra nueva criatura fue hecha en Él. Y esa identificación que tenemos con Jesús trae persecución. Estas cosas os harán, dice, por causa de mi nombre o por causa del testimonio que tenemos nosotros del nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora, nos persiguen por la causa de Jesús simplemente porque no conocen a aquel que envió a Jesús. ¿Y quién envió a Jesús? Dios el Padre. Este es el diagnóstico, ¿sabe qué? Este es el diagnóstico del mundo y de todos aquellos que andan en sus delitos y pecados. Simplemente no conocen a Dios. Esa es la realidad de todo hombre. El hombre en su pecado no conoce a Dios. A pesar de su mucha religiosidad, a pesar de su mucha ética, a pesar de su mucha moralidad, el hombre que está en delito y pecado no conoce a Dios. Nadie nace conociendo a Dios de manera natural. Es imposible. El hombre sabe que Dios es real, el hombre lo sabe porque Dios ha dado un testimonio ya en el corazón del hombre acerca de la existencia de Dios. Y ese es el punto que Pablo establece en el capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante, donde habla de la ira de Dios que se manifiesta en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La verdad de Dios le ha sido revelada a ellos, pero ellos que hacen la restringen dentro de sí, la cubren, la encierran. Porque lo que se conoce acerca de Dios, dice Pablo, es evidente dentro de ellos porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. O sea, la creación es un testimonio de la existencia de Dios. Pero el hombre restringe, ocultan, cubren, encierran, entierran esta verdad en sus corazones. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la realidad del hombre. No conoce a Dios. En el capítulo número 3 de Romanos, más adelante, Pablo dice las siguientes palabras, versos 11 y 12, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Todos aquellos que viven bajo el reino del diablo, bajo el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, no conocen a Dios. No aman a Dios, no honran a Dios. Es más, voy más allá. Son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en sus delitos y pecados son enemigos de Dios. Esa mente dice, es enemiga de Dios. ¿Ok? Así que el mundo nos odia porque simple y sencillamente el mundo no conoce a Dios. Jesús continúa diciendo en el verso número 23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. El que me odia a mí, odia a mi Padre. El que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Otra forma de decirlo es esto. No hay manera de recibir a Dios sin recibir a Jesús. No hay manera de recibir a Dios sin recibir a Jesús. No hay manera de amar a Dios sin amar a Jesucristo. En una ocasión uno de ustedes me preguntó, ¿y qué de los judíos ortodoxos que viven bajo la ley? ¿Pueden salvarse? Y mi respuesta fue sencilla, sí, se aceptan a Jesús. En Cristo pueden salvarse. Toda la ley de ellos fue dada con el propósito de llevarlos al Mesías. El Mesías vino y ellos lo rechazaron. Así que es imposible que un judío sea salvo fuera de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de su ley. Ellos odian a Jesús, odian a Dios también. Aunque profesen amar a Dios, lo están odiando, porque rechazan y odian al que el Padre envió. Rechazan y odian al enviado del Padre, que es Jesucristo. Ahora, algo muy interesante en estos versos que Jesús dice
Y tengo que explicarlo porque se abriría quizás para una mala interpretación. ¿Okay? Verso 22 dice, si yo no hubiera venido y no los hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Okay? Verso 24, ese es el 22, verso 24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Y yo sé que usted está pensando, pastor, ¿qué quiere decir eso? Que dice que no tendrían pecado si yo no hubiese venido. O sea, que si Jesucristo nunca hubiese venido, la gente sería inocente. ¿Eso es lo que está queriendo decir? No, de ninguna manera. No es lo que está queriendo decir. Está hablando dentro de un contexto específico. Está hablando de aquellas personas que vieron a Jesús. Está hablando de aquellas personas que escucharon a Jesús y que rechazaron a Jesús. Y del pecado que está hablando es el pecado específico de rechazar a Jesús. El pecado de haber visto y haber escuchado, de haber tocado. Y con todas las evidencias, mi amado hermano, que Jesús les dio en medio de ellos, ellos como quiera terminaron rechazando a Jesús y el mensaje de Jesús. ¿Okay? Aquellos que vivieron el tiempo de Jesús y que vieron de primera mano los milagros y escucharon las enseñanzas, saben que tienen una mayor responsabilidad y un mayor juicio por rechazar a Jesús. ¿Saben algo? La verdad es peligrosa. Entre más usted es expuesto a la verdad y más usted continúa rechazando el mensaje de la verdad, más juicio usted acumula sobre sí. La verdad es peligrosa para aquellos que la rechazan. Es el caso de lo que Jesús está hablando aquí. Estas personas en el tiempo de Jesús vieron a Jesús venir, vieron los milagros, escucharon sus palabras, probablemente se comieron los panes y los peces también. Quizás fueron recipientes de un milagro en sus vidas. Quizás tenían un primo, un tío, un sobrino, un hermano, un nieto, un abuelo, un papá, una mamá, no sabemos. Que era ciego, que era cojo, que era manco, que era leproso, que recibió una sanidad. O quizás ellos mismos la recibieron, muchos de ellos. ¿Y qué hicieron? Probaron a Jesús, vieron a Jesús, escucharon a Jesús y rechazaron a Jesús. Así que cuando Jesús dice aquí no tendrían pecado, no está hablando de que eran inocentes, sino que está hablando acerca del pecado de rechazarlo a Él. El pastor John MacArthur escribe lo siguiente, dice, el Señor no está hablando aquí del pecado en general, sino más bien del pecado específico de rechazarlo voluntariamente ante la plena y total revelación de Él. Ese es el pecado más grave de todo, porque es el único que es imperdonable. Habiendo presenciado de primera mano los milagros de Jesús y escuchado sus enseñanzas, ambas testificando inequívocamente de su deidad, la conclusión de los fariseos es que este hombre echa a los demonios por el poder de Beelzebú o el gobernador de los demonios. Ellos vieron a Jesús, vieron los milagros, escucharon su enseñanza y en vez de decir esto es un hombre de Dios, ¿qué dijeron ellos? Este es del diablo. Este viene y hace estas cosas por el poder de Satanás. Y ese es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia. Dicho ese paso, usted no sabía, esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muchas personas creen que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es criticar a aquellos que tumban sillas y que hacen escándalos en la iglesia de ese estilo. No, eso no es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es haber visto los milagros de Jesús, haber visto las obras de Jesús, las cuales fueron hechas por el poder del Espíritu Santo y decir que esas cosas que Cristo hizo por el poder del Espíritu Santo son del diablo. Dentro del contexto eso es lo que quiere decir. Y Jesucristo dice, ese pecado no es perdonado a los hombres. Y es el caso de estos hombres. Jesucristo dice, yo he venido y les he hablado, les he testificado, ellos me han rechazado, me han odiado a mí, han odiado a mi Padre y por tal razón no tienen perdón por ese pecado. Me han odiado sin excusa o sin causa. Lo que dice el verso 25, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está en su ley, me odiaron sin causa. ¿No había razón para odiar a Jesús? ¿No había razón genuina para? Si usted examina el ministerio de Jesucristo, ¿qué razón tenían los judíos para crucificarle? Ninguna. No había ninguna razón justa para crucificarlo. Tuvieron que eventualmente mentir y blasfemar en contra de él y inventarse y pagarle a testigos para que dijeran mentiras para poderlo crucificar. No había razón justa para hacerlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué cosa mala hizo Jesús? Alimentó a los que tenían hambre, sanó a los que estaban enfermos y trajo las buenas nuevas de salvación de parte de Dios al hombre. Lo odiaron sin causa. ¿Usted sabe qué, mi amado hermano?
probablemente eso es lo que le pasa a usted también en su vida. Si usted es fiel al Señor Jesús, si usted ama a Jesús y quiere servirlo, usted va a encontrarse situaciones de personas que lo van a odiar sin causa. Y usted va a decir, pero ¿qué yo le he hecho? ¿Pero qué yo le he hecho si yo no le he hecho nada malo a la persona? Oh, para él hiciste algo malo. ¿Sabes lo que hiciste? Le hablaste quizás del Cristo. O quizás tu estilo de vida, que es luz, echa luz sobre las tinieblas y su pecado. Y le ofende tu estilo de vida. Le ofende tu testimonio. Le ofende porque tú vives para Dios. Le ofende porque tú amas a Jesucristo. Dice, yo no he hecho nada. ¿Por qué me odian? No te sorprendas de tal cosa. Porque a Jesucristo le hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, para concluir, ¿qué hacemos nosotros con la persecución que el mundo trae en contra nuestra? ¿Qué hacemos con esa persecución? ¿Nos levantaremos en armas para pelear? ¿Haremos huelgas y protestas en las calles para tratar de resolver el problema? ¿Sabe qué? Me llama la atención de algo aquí en esta porción. Jesucristo da por sentado que el mundo nos odiará y que el mundo nos perseguirá. Y al principio del sermón, en la introducción, yo les di ejemplos a ustedes claros de cómo a través de toda la historia de la iglesia y los creyentes han sido perseguidos. Ustedes los vieron, los escucharon. Eso es evidente y aún hoy día lo vemos. Lo interesante de esto es que Jesucristo esta porción lo da por sentado, pero no nos dice cómo lidiar con él directamente. No dice, cojan ahora y váyanse a las calles a pelear con esta gente y hagan todo lo que tengan que hacer para resolver este problema y levántense ahora en protestas en contra de toda la persecución, en contra de todo el odio de estas personas. ¿Eso es lo que Jesucristo dice? No, Él simple y sencillamente dice, los van a perseguir. Por causa mía, los van a perseguir. Porque no son del mundo, los van a perseguir. Porque me odian a mí, los van a perseguir. Porque no conocen a mi Padre, los van a perseguir. ¿Sabe cuál es la única solución que Cristo da? La única alternativa que Cristo da para lidiar con esto está en el verso 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esa es la única solución al problema. Es la única medicina que nosotros tenemos al odio del mundo, es el amor que tenemos los unos por los otros. Debemos amarnos los unos a los otros porque el mundo no nos amará. Debemos recibirnos y aceptarnos los unos a los otros porque el mundo no nos aceptará. El mundo nos rechazará. Por eso es que Cristo nos llama a que nosotros nos amemos los unos a los otros porque nosotros mismos somos nuestro único apoyo. Somos lo único que tenemos. Los hermanos en la fe. La fe ciertísima que tenemos en Cristo Jesús. El amor que tenemos por nosotros, mi amado hermano, es lo que nos va a sostener en medio de la angustia, en medio de la persecución. Es la unidad del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo puede vencer y ser victorioso en medio de la persecución. Y permanecer fiel a Dios. ¿Sabe qué otra cosa tenemos que hacer en contra de aquellos que nos persiguen? Lo primero, tenemos que amarnos unos a otros. Para lidiar con la persecución tenemos que amarnos los unos a los otros. La segunda cosa que tenemos que hacer se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 15. Mira lo que Pedro dice. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para dar una respuesta. Es lo que Pedro nos va a instruir aquí. Listos para dar una respuesta. Dice Pedro. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Dice, no tengan miedo por los que te persiguen. No tengan miedo ni temor. No te turbes por los que se levantan en contra tuya, haciendo lo bueno, te critican y te persiguen. No tengas temor, sino que santifica a Cristo como Señor en vuestro corazón. Es otra forma de decir, sé fiel al Señor. ¿Okay? Sé fiel al Señor. Y está siempre preparado para presentar defensa, o dar una respuesta a todo el que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar listos para poder responder. El que me pregunte, ¿pero por qué tú crees en Jesucristo? Yo tengo que estar listo para responder esa pregunta. Ahora, en el secreto. Y esto es tan hermoso.
Mientras que el mundo nos odia, mientras que el mundo se levantará y quizá nos perseguirá, nosotros tenemos que responder con mansedumbre y reverencia. ¿Está listo para dar una respuesta? Y hacerlo con mansedumbre y reverencia. No le des golpe, no los critiques, no los insultes, no le levantes la voz, no le hables mal, no los empujes, sino hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Es la forma en que respondemos a aquellos que nos persiguen. Y de esa manera honramos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuán hermosa y preciosa es escucharla, oh Dios. Cuán lindo, Señor, es poder entender y aprender estas verdades. Gracias por advertirnos ya de antemano de que aquí en la tierra podemos esperar persecución. Pero gracias por ya darnos la esperanza de vida en Cristo Jesús. Gracias por darnos un ejemplo en Cristo. Nuestro ejemplo a seguir en el momento de la angustia y de la aflicción y de la persecución. Si Él sufrió, nosotros podemos también sufrir por Él. Si Él fue perseguido, nosotros sabemos que también seremos perseguidos. Pero la obra que Él ya hizo por nosotros ahora es una razón de gozo y de seguridad. Y es un ejemplo ahora a seguir. Y podemos encontrar ahora consuelo en la cruz de Cristo y en su sangre que se derramó por nuestros pecados. Gracias, Dios, por esta fortaleza que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, fieles a ti y fieles, Padre Santo, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos y en nuestro testimonio a ti, Señor. Ayúdanos siempre a ser fieles, Señor, a que podamos dar testimonio de la luz que hay en nosotros. Por tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén.